Continuamos pues la polaridad representada por dos personajes arrodillados, acólitos podría decir. La polaridad, dos torres ahí detrás. Nuestros dos árboles, por eso pensemos en el lobo. La polaridad aquí la estamos viendo como que descubrimos dos tipos de acción que han de unificarse en el sanador integral. La acción de arriba, el poder divino representado más por el personaje central del Papa, y la acción de abajo, representada por estos pobres arrodillados, que representa la oración humana, la petición, la necesidad de ayuda, el sentirse indefenso o el sentirse pobre, que necesita algo. Es decir, el pobre no solo acepta su pobreza, sino también busca no ser tan pobre. Es ese movimiento de súplica, de necesidad. Ambas cosas, esta polaridad va creando fuerza, va construyendo el tercer término, o el sol, o el círculo central luminoso de nuestra lámpara. Lo de arriba y lo de abajo. Por eso, al decir dichosos los pobres, nos referimos en cuanto a la acción de abajo, que los pobres son los que buscan, los que piden y los que tocan a la puerta. Ya hemos hablado de este texto evangélico tan fundamental. Busca y hallarás, pide y recibirás, toca, llama a la puerta y se te abrirá. ¿Quién es el que busca, pide y toca? Pues el pobre. Es entonces el pobre el que encuentra, el que recibe y al que se le abre la puerta. Nosotros queremos puertas y ventanas abiertas en la vida personal y de los demás. Hay que tocar. Es una tarea pues también del sanador integral. Si quiere encontrar, tiene que buscar. ¿Quiere sabiduría? Está bien, es legítimo, es adecuado, nada es malo. Ninguna polaridad hay que echarla fuera. Es parte de nuestro ser y de nuestro saber y de nuestro hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser buscadores, porque si no, no encontramos. O sea, quien viniera con una mera actitud pasiva aquí a encontrar algo, pues no encuentra nada. Están ustedes activos, están receptivos, están incluso por dentro de ustedes, pues haciendo análisis. Tampoco se comen todo, son críticos, pero analizan, están tratando de tomar lo que necesitan. Eso es buscar, o eso es pedir. Buscan ser sanadores integrales, piden eso, y están tocando la puerta. Es decir, tienen la actitud, y cuando mandan sus historias clínicas, me mandan también sus dudas, aceptan de repente correcciones, porque están aprendiendo. Es la acción de abajo que recibe bendición. Acuérdense, estamos analizando otra vez esta polaridad, pero siempre en coordinación con la otra. Aquí está. Por eso son los pobres los que encuentran, los que reciben y a los que les abre la acción de arriba. Esto que se encuentra es la acción de arriba, esto que se recibe viene de arriba, esta puerta que se abre es de arriba, es la acción de arriba, pero juntas son las que suceden. En una consulta homeopática tiene que haber este movimiento. En ambos, médico y paciente tienen que pedir, buscar, tocar a la puerta, y médico y paciente, sobre todo en este caso el médico, tiene que conectarse con lo de arriba para poder hacer que el paciente encuentre, reciba y se le abra la puerta, su salud. Cuando el paciente es consciente, que es lo que sucede con ustedes o debería suceder como gente que aquí recibe consulta, es que también entiendan ustedes que no solo vienen a buscar, pedir y tocar puertas, sino también son personas que ya tienen la actitud de encontrar, hacer que se reciban, pues reciban ustedes mismos, que se les abran sus puertas y que se sanen por también su acción, no solo la de Carmen, su médico, o yo que también colaboro.
sino que es una acción de médico y paciente, solo los que ya están muy conscientes. En general ustedes, la gran mayoría de sus enfermos van a ser personas que pues por falta de una formación como la de ustedes, pues les toca pedir, buscar, tocar a la puerta. Ustedes también, pero ustedes completan el círculo, reúnen las polaridades cuando ustedes, conectados con lo alto, logran entonces darle al paciente lo que busca, lo que pide, aquello por el que está tocando, que es su salud plena. Por eso ahora decimos entonces, la oración y la bendición es un doble movimiento, ascendente y descendente, parecido al de la circulación de la sangre. Fíjense que entramos entonces a una analogía muy interesante de la circulación. Esa se usa mucho en muchos temas, creo que es la primera vez con ustedes que se lo escuchamos. Así como hay una circulación sanguínea, una circulación respiratoria, así también hay una circulación integral o moral o profunda, como le quieran llamar, que implica que la única forma de vivir y vivir plenamente es saber pedir y recibir, para nosotros mismos y para los demás. Es saber buscar y encontrar, es tocar a la puerta y abrir, es oración y bendición, hacia arriba y hacia abajo. En cierto modo, como veremos en otro tema, el sanador integral se encuentra en medio de dos gravitaciones, la de arriba y la de abajo, la del cielo y la de la tierra. Tiene que tener parte de ambas, lo dijimos más o menos, intentamos comenzar a decirlo en el primer tema de medicina, el verdadero médico. ¿Se acuerdan? Que es como un puente, el verdadero médico, que tiene que saber de lo enfermo tanto como de lo sano. Se tiene que haber sido enfermo para entender al enfermo y tiene que ser sano también para poder curar. Nadie da lo que no tiene. Todo eso decíamos. Entonces, este doble movimiento se ve expresado en esa forma de entender que el sanador integral es de arriba y es de abajo. Es de la tierra totalmente y es totalmente del cielo. En los libros se va explicando más esta parte desde el principio, desde el libro 0, cuando se habla de cómo el amor está situado en medio del cielo y de la tierra. Nosotros los seres humanos tenemos esa misión, conectar cielo y tierra. Específicamente el sanador integral es el que conecta a los seres humanos con lo divino, conecta a lo enfermo con lo sano, es decir, somos nosotros madre entre las estrellas de arriba y el agua o la tierra de abajo. ¿De acuerdo? Siempre las láminas centrales son en realidad puentes. Y más del Papa lo hemos de decir, Papa es pontífice. ¿Y qué quiere decir pontífice? Pues ponti viene de puente, y fiche, toda esa raíz significa hacer. Entonces, el pontífice es el que se hace puente, y el que hace puentes para los demás. Es un servidor, pues. El pontífice, entonces, hasta por su nombre, ¿qué significa? Alguien que está ahí de puente. ¿Qué es un puente? No es alguien al que se pisa para pasar de un lado a otro. ¿No conocen esta cancioncita cristiana católica del puente? ¿No la han oído? Yo quiero ser un puente divino y que seas tú el final de este camino. No importa que el dolor de 1000 pisadas marquen en mí huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú el final. Entonces, el que dice, soy puente, quiero ser puente, se pone en medio para que lo pisen. Es el pobre. No es que quiera que lo pisen, por masoquismo. Es que así es dichoso, porque construye unidad, construye paz. Es como si dijéramos, no, las piedras no son felices siendo parte de un puente, porque ahí están pisándolos todo el tiempo. Entonces es una visión oscura y absurda la que tenemos, a veces. Entonces es malo ser piedra. O tenemos que descubrir que todos los seres son felices según su propia misión. Y por eso nosotros, si decidimos ser pobres, no es que vamos a ser infelices. Nunca vamos a ir a Europa si decidimos la riqueza, la pobreza, incluso material. Pues a lo mejor nunca vamos a ir a Europa, no vamos a ser felices por no ir a Europa. Yo creo que a mí ya no me tocó y no pasa nada. Por supuesto hay un anhelo, ¿no? Cualquiera quiere ir, yo quiero ir a París, ¿no? El amor,
y lo bello del lugar y todos los simbolismos, pero por supuesto desde el punto de vista intelectual y de otros, quiero ir a otros sitios, quiero ir a Alemania. ¿Qué aire tendrá Alemania que ha dado a tantos alemanes maravillosos? Digo también, gente como Hitler, pues. O quiero ir a centros espirituales así importantísimos, como actualmente Medjugorje o otros lugares. ¿Qué aire hay por ahí? Pero soy pobre, acepto eso. Y no distraeré, como si tuviera dinero para eso. Entonces, pero no es porque no se pueda disfrutar incluso la pobreza material. Todo depende de la actitud, de la postura. Entonces, oración y bendición, ambas son como una circulación. Y cuando no circula la sangre, pues nos morimos. Cuando no circula el aire, pues nos morimos. Pues lo mismo, la asfixia espiritual, que es esta oración, bendición, amenaza a quien no practica la oración de alguna manera, pues no recibiría la bendición vivificante. Obviamente también lo decimos la oración en el sentido estricto. Y aquí otra pregunta, ¿eres pobre? Normalmente haces oración. Si no haces oración, no eres pobre, o no quieres todavía hacerlo. Eres rico. Solo el rico se arrodilla y pide. Digo, solo el pobre se arrodilla y pide. El rico al contrario. Siempre está de pie, orgulloso y arrogante, y no necesita ni a Dios ni a nadie. Porque obviamente oración no significa solo pedirle a Dios. Hay enfermos que no se curan porque no se quieren curar, porque no van al médico. De hecho es un síntoma, una homeopatía. El médico la persona que no busca un médico, aunque se esté muriendo, esté mal. Y no por razones positivas y espirituales, que también se puede. Se puede decir, bueno, yo no voy al médico porque me quiero autocurar, estoy trabajando en eso. Pero no por la arrogancia de decir, no, es que nadie me puede curar, yo no tengo remedio. Eso es lo que no se vale. Pero no solo me refiero a esa oración directa con Dios, como enseguida vamos a ver, la oración es simplemente la actitud del pobre que sabe que necesita algo para sí mismo, o si les ayuda más, necesita algo para los demás. Entonces uno pide, a lo mejor no por mí, pero pido por mis hijos, pido por mi familia, pido por México, pido por mis enfermos. Y obviamente por eso, sentido tan natural de la espiritualidad que todos debiéramos tener, todas las espiritualidades, la que quieran, oriental, occidental, africana o latinoamericana, todas, ninguna rechaza, más bien aceptan plenamente el asunto de la oración como y no por la idea de un Dios como que se hace el loco de que no sabe lo que necesitamos. Es solo que Dios no puede dar si no se le pide, es decir, no puede romper la libertad humana. Eso ya lo hemos hablado, pero hay que recalcarlo otra vez para entender el sentido de la oración. Dios está más que deseoso de curarte, solo que no puede si no se lo pides. Porque si no se lo pides es como si le dijeras, no te necesito, no necesito los poderes universales del cosmos o de arriba. Caray, si hoy se está hablando de decir, a ver corazón, por favor, estás malito, ¿no? Tienes arritmias o tienes taquicardias, funciona. Hoy ya se habla de neurolingüística y en todos estos sistemas nuevos de programación, hablarle a nuestro corazón, a nuestro hígado o a nuestro pie inflamado. Por Dios, que sigamos ahora pensando que hablarle a Dios es disminuirnos en nuestra capacidad humana, en nuestra libertad. La misma gente que reniega de Dios, luego le está hablando a su rodilla inflamada, ¿no? Porque le dicen en un cursito de esos de superación personal, no, que tú puedes obedecer tu rodilla, que tienes poder metafísico, entonces ahí sí. Pero les hablas de Dios y de su oración, y casi te crucifican, sobre todo a la izquierda, y como estoy hablando de izquierda, prefiero ser muy claro. Sin oración nos asfixiamos. Sencillamente, si no oras no hay bendición. Si no oras por tu enfermo, pues le quitas una de las fuerzas homeopáticas que tienes en la mano. Cuando hablamos de la exploración física hay que imponer las manos, hay que hacer este esfuerzo de oración por el paciente. Estamos llamando a Dios, decir, órale, te doy permiso de que hagas lo que yo no podría hacer o no sé hacer. Ese es el punto. Entonces, no se recibiría la bendición. Hay ruptura de circulación o de respiración y tú no avanzas.
Por eso también otro nombre para este arcano es el arcano de la respiración espiritual. Lo que sube y lo que baja, lo que se inspira y lo que se aspira, la circulación venosa y la circulación arterial. Simplemente lo que los orientales llaman el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo negro y lo blanco, las polaridades que se unifican, el sol o el círculo luminoso de nuestro logo unificando la enfermedad que es una o la otra polaridad. La polaridad oración y la polaridad bendición. Si solo oras en el sentido de que no hubiera respuesta, entonces es una enfermedad. Si solo Dios quisiera obligar y hacer cosas sin que tú se las pidas, eso sería enfermedad. Lo único que no es enfermedad es la unificación de lo de arriba y de lo de abajo. Entonces, esa es la función del Papa. Y una vez decimos, es la función del sanador integral. Nos representa a ambos personajes, pero decimos sobre todo, en la tarea de sanador integral, pues tenemos que ser como el Papa, en el sentido de que la función del Papa es la del corazón. Hablamos de circulación, bueno, sigamos con la analogía. El corazón empuja la sangre venosa a que suba, a oxigenarse, y empuja la sangre arterial a que baje a oxigenar, ¿no? Uno de los latidos, el que se oye, uno de los que se oyen, es el de salida. Es como decir, va más oxígeno a todo el cuerpo, a la última célula de tu pie o de tu dedo gordo, de cualquier pie. Y cuando se oye el latido de respuesta más débil, es cuando es el golpe del regreso al corazón de la sangre venosa. Pero todo es el movimiento del corazón. Yo les recomiendo que lean por ahí en internet o en algún libro de estos que Merck o el que sea, no sé si tiene algo, pero en cualquier libro lean un poco de la fisiología del corazón, es maravilloso. Igual que la de la respiración, que además están conectadas. Realmente a mí me admiró mucho estudiar estas cosas porque se dan cuenta qué maravillas somos. Todo el tiempo, eternamente está nuestro corazón subiendo y bajando. Oración y bendición. Oxigenación y salida de dióxido de carbono. Somos una maravilla. Y en este sentido de polaridades que cooperan. ¿Cuándo nos morimos? Pues cuando el cuerpo en algún momento dijo, yo ya no respiro o yo ya no lato. Se acabó. Se acabó la subida, se acabó la bajada, cualquiera de las dos. Entonces, el Papa de alguna forma está representando eso, porque si se fijan, su bendición está justo en medio de la cara. Estos dedos están exactamente en el centro. La bendición, la mano que bendice está en el centro y está señalando, digamos, el centro del ser, su corazón. No me acuerdo que tanto avanzamos ya del ermitaño, pero en la lámina del ermitaño hablamos del hombre del corazón, el sanador integral como el ermitaño, cuyo centro de su microcosmos es el corazón, el amor. Creo que no hemos hablado todavía mucho de esto con este tema. Lo hemos empezado aquí. Bueno, léanlo porque ya lo deben tener por ahí en sus textos. Este va a aparecer en el libro 2, que está por salir. Entonces, esa es la bendición del Papa, del sanador integral, porque está justo en el centro de la zona del corazón. Ustedes, por así decir, con su corazón, su amor, bombean oxígeno, bombean sangre, bombean lo que le hace falta a su enfermo y extraen de él la sangre venosa o oxígeno. Recuerden a la emperatriz que la forma de curar homeopática más profundamente es cargar la enfermedad de él. Algo así hacemos nosotros. Por eso es que ese esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento. Estas tres son como enfermedades que curan la enfermedad. Cuando nosotros no ponemos esfuerzo, ni dedicación amorosa, ni sufrimiento, entonces no curamos. Porque la única forma de curar homeopática verdadera es cargar la enfermedad. No es que se nos venga a venir como llega a pasar en algunas misiones especiales, como la de Santa Ludivina,
que habla el texto de la emperatriz, que dice, según biógrafos, historiadores, que estuvo padeciendo por meses los efectos del alcohol, de un alcohólico que se estaba curando. Ella sufría pues todos los males del alcohólico. No se acuerdan, se ríen porque ni se han de acordar ni lo han leído eso, ¿verdad? Pero está en el de la emperatriz. No tener hijos. Digo, y sí da risa pues, pero uno por supuesto no quisiera. Yo les confieso, porque seguramente lo han hecho ustedes, al menos con sus hijos en algún momento de su vida, pero yo lo he hecho con muchos enfermos. De verdad, la oración de, si para que se cure este enfermo, necesito tener yo ese cáncer suyo, Señor, aquí estoy dispuesto. Y lo quiero, porque se puede. Ese tipo de oración implica esta comprensión, que tú puedes, o quieres, o deseas, o estás dispuesto a cargar la enfermedad de tu vida. Si no, son puros cuentos. En el fondo es cuento el que nosotros realmente amemos a alguien, de tal modo que prefiriéramos nosotros morir en lugar de él. Eso es el amor, ¿no? Es la prueba del amor. Y a poco no, alguna mamá de ustedes, supongo ninguna dejó, respecto a uno de sus hijos, de cuando estaba por morirse, hacer esta especie de oración, aunque no fuera explícitamente que estén de rodillas hablándole a Dios. En su mente surge espontáneo el amor de madre que dice, mejor que me muera yo. Mi suegra hoy sufre eso. Ya vio morir a una de sus hijas y está en la gravedad otro cáncer. Y ella todo el tiempo, y ya muy anciana y muy enferma, también dice, yo mejor ya, yo me muriera y no mis hijos. Creo que es ella la que le he oído, igual que otras personas, decir que lo peor es que un padre sufra la muerte de un hijo. Como que eso es de las cosas que se les hacen más, se les cruzan más en la cabeza que no debería ser. Y este sentido del no debería ser es el de madre. Por eso la madre es un arcano que a nosotros nos enseña el verdadero amor y la verdadera sanación integral. Ojalá pudiéramos ser para nuestros enfermos, para todos, madres. Y lo digo también para los señores, que seamos madres, capaces del dolor de parto, del sangrado, es decir, de la muerte misma si fuera necesario. Recuérdese que lo de puente lo hablamos desde este arcano de la madre, está mero en medio de las estrellas y del agua, o de la tierra, porque es puente. Pues lo mismo este papa, este pontífice, es puente, está ahí en medio para cargar. Cárgalo de abajo y cárgalo de arriba. Es capaz de orar por el paciente y es capaz de bendecir desde Dios, aunque él tenga miedo. Es como si el cosmos dijera, bueno, es que hay polaridad, por lo tanto hay sufrimiento, hay enfermedad y hay salud. Y el equilibrio es que haya enfermedad y que haya salud. Si quieres equilibrio, mantener el equilibrio, ok, curas a este, pero te enfermas tú, porque si no, no hay equilibrio. No sé si los desconcierto con el ejemplo, pero ese es el punto. Está tan bien planeado nuestro cosmos que para que alguien viva, alguien tiene que morir. Y el punto es que hay misiones para morir también y para cargar las enfermedades de los otros. Esa es la misión del Santo Integral. Por supuesto, sé que no se asustan tanto porque también depende no de que pidamos tal cual y se nos conceda. Tenemos la disposición, pero el sabio equilibrio universal de Dios y de nuestra propia naturaleza, yo le he pedido esto muchas veces y creo que no me ha tocado todavía que se me haga caso al respecto. Mi hijo, por ejemplo, pues pedí eso y él se curó de su cáncer, pero yo no me enfermé de tal cáncer. De todos modos sí ocurre algo parecido. Sí puedo decir que he tenido muchos sufrimientos y enfermedades en mi vida. Yo creo que es como si Dios dijera, ok, no te voy a dar el cáncer de tu hijo, pero pues, te voy a dar este defecto tuyo que no quieres o que lo mantengas. La naturaleza sabe, Dios es sabio y sabe, nosotros somos sabios y sabemos. Hay que confiar en eso pues para que nosotros seamos puentes de verdadera salud. Por eso se puede decir que esta lámina nos representa también el tercer término, la punta del triángulo o el punto quinto en el centro del triángulo. ¿Se acuerdan que los dos árboles nos representan la base del triángulo
y solo cuando se une en el círculo central de nuestro logo tenemos el tercer término. 1 más 2 igual a 3, lo vimos en filosofía. La unificación de los contrarios o de los opuestos o de las polaridades es el tercer término. Entonces, si ustedes se fijan, aquí visualmente también es como aquí tuviera la base y el triángulo. Aquí está la punta del triángulo, en el corazón, en la tarea del sanador integral. O si pensamos en el quincunce azteca, que no, creo que tampoco hemos hablado de eso, pero tienen un símbolo los aztecas que es como un triángulo y luego otro arriba. Es decir, es como una especie de pentagrama, 5 lados, en donde los 4 son 2 puntos abajo, 2 puntos arriba y uno en el centro. Eso es un símbolo azteca muy común, se le llama el quincunce. Piensen para más claro en 5 puntos, 2 puntos abajo, 2 puntos arriba y un punto central. Ahora piensen en un triángulo, uniendo los 2 puntos de abajo en la base del triángulo y en el centro o en el punto central se une un triángulo, y también un triángulo al revés, 2 puntos arriba, que ese es el quincunce propiamente. Como pirámide. Ajá, y aquí tenemos entonces que hay 2 personajes base y en la punta del triángulo. Pero también estas 2 columnas, por así decir, son la base de otro triángulo y aquí vuelve a unificar. Ese es el sanador integral, es este centro, es este tercer término. De hecho, la forma de aconsejar a nuestros pacientes, ojalá la vayan comprendiendo, y si no intelectualmente, al menos intuitivamente, porque eso es lo que pensamos que es el resultado de esta formación. Aunque no tengan conciencia de eso, van a empezar a hacerlo, pero ojalá se vayan comprendiendo que a la hora de dar un consejo, nosotros tenemos que descubrir las polaridades dentro de cualquier problemática que un paciente quiera que se le ayude, y descubrir que tanto es bueno uno de las posibilidades como es buena la otra. No decir que una sea mala totalmente, para que el consejo a nuestro paciente sea el tercer término, la unidad de ambas cosas. Normalmente la gente que cree que sabe y que entonces aconseja sin ninguna guía interior, que no se pone el sombrerito de la emperatriz o del mago, normalmente, según como le haya ido en la feria, aconseja según esta polaridad o según esta otra. Por ejemplo, lo he dicho varias veces, pero es uno de los más comunes y vale la pena que nosotros seamos los que encontremos otros ejemplos en la vida particular. Doctora, es que me está yendo mal en mi matrimonio, no sé si separarme o seguir. Quien responde según le fue en la feria, no, es que sigue adelante, Dios lo quiere, es que el matrimonio es santo y sagrado, y entonces tú aguanta y todo será bueno, porque así le ha ido en la feria, es lo que está haciendo esa persona, esa doctora o ese doctor, o es que quisiera que hiciera su mujer o lo que sea. Es su visión de la vida, pero es una polaridad. Y si solo se da este consejo siempre de todas las personas, no se sabe educar, no se sabe enseñar, no se sabe ser tercer término. Pero también a veces otros, si ya les fue en la feria mal y ya se divorciaron, se separaron o lo que sea, no, mire, realmente con lo que me cuenta, le ha ido muy mal, ¿para qué lo aguanta? Ya déjelo, sepárese, es lo mejor, va a estar más sana, va a estar más libre. Todas sus enfermedades son causa de que usted sigue ahí con un marido que no debiera soportar. Es decir, se está calificando de antemano como mala cualquier posibilidad de unión, de encuentro, de reconciliación o de sacrificio o lo que sea. Y va a ser un concepto equivocado. No va a ser el sanador integral. ¿Qué tiene que hacer el sanador integral? Sufrir dentro de sí ambas posibilidades, entender lo bueno de ambas polaridades, tanto de la separación como de mantener la unión, y decidir en cada caso concreto. No decidir, plantear según esta persona, según lo que es y quiere, según lo que le fuera mejor en el amor, entonces el tercer término. Y muchas veces el tercer término es una especie de suma de ambas cosas. Para ponerles en este ejemplo, regularmente la suma de ambas cosas en estos casos suele ser, mire, sepárese provisionalmente, sepárese un mes o dos,
vea cómo les va, cómo se sienten, ¿no? Es una especie de las dos cosas unidas. Sí me separo, pero también no lo hago radical ni definitivo. Piensen en este ejemplo porque les va a resultar frecuente en sus charlas o en el paro. Y lo que decidan va a ser sanador o enfermante. Les estoy diciendo aquí con un ejemplo muy práctico que decidir cualquiera de dos polaridades es enfermante. Sobre todo si ustedes la deciden, porque sí tienen poder, para que el paciente haga lo que ustedes quieren. Eso es el primer punto negativo. Tendríamos que hacer lo que el paciente necesita, no lo que queremos. Y para descubrir lo que él necesita, regularmente tenemos que ser como el Papa, puente, unificador entre polaridades. Es un ejemplo entre muchos, pero es sobre eso lo que quieran. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿En forma liberal o en forma conservadora? Pues probablemente un hijo va a necesitar más liberal, otro más conservadora, según las personalidades. También ya lo habíamos dicho. Cuando nosotros estamos mal formados, como homeópatas, entonces normalmente contestamos a la rápida, como reacción, de acuerdo a cómo sentimos que somos nosotros, que debe ser entonces la vida. Negamos una polaridad. Cuando el sanador integral ha sido realmente formado, y repito, no es cuestión de que les queden cosas en la cabeza, sino en el corazón, entonces sabe aconsejar siempre según la persona. No importa si su consejo sería escandaloso para un grupo determinado, porque si su consejo para esta persona particular fuera conservador, la gente liberal va a decir que es un médico tarugo. Y si su consejo para esta otra persona es liberal, los conservadores van a decir que es un médico tarugo. O sea, tarugos vamos a ser siempre. ¿Se acuerdan del tema del fútbol? Pendejos somos. No necesitamos que nos lo estén recordando. Es decir, ese es el problema. Los pendejos son la gente que acusa de pendejo al que da un consejo conservador porque ese es el que conviene, pero no les gusta a los pendejos liberales. Y es pendejo de todos modos cuando resulta dar un consejo liberal, pero no les gustó a los pendejos conservadores. Y perdón lo de pendejos para la grabación, pero así es, somos nosotros. En el libro segundo que está, en el libro 2 que está por salir, en el tercero ponemos este tema un poquito más desarrollado, y de hecho ponemos por eso que el SI, ahí es por primera vez que se menciona, significa también sabio ignorante. Es decir, somos sabios ignorantes, en realidad no sabemos. El que sabe es el que dice, pues para tal situación siempre la respuesta es tal. A más B igual a C, matemáticas. Así que nomás apréndete, le dicen a uno en la escuela tradicional de medicina, qué se da para esto, y eso es lo que da siempre junto a tal dosis. Y los homeópatas dicen, para tal enfermedad tiene anginas y tiene anginas yo tengo que buscarle más. ¿Qué tipo de medicamento vale a curar las anginas a y qué tipo de medicamento va a curar? No hay exactitud en eso, es más profundo. Y dicho es para lo físico, para lo material, bueno, trasládese analógicamente para cualquier situación emocional o espiritual o de conciencia. Me estoy entreteniendo en lo de los consejos, pero de verdad recuerden sus logos, sus árboles, y aprendan a enseñar a la gente, a educar a la gente, a aconsejar. Porque van a decir, oye, es que quiero un consejo. Y siempre, por favor, busquen que el consejo sea para la persona y que no venga de lo que sería para ti, ni para otro. Es para esta persona. Y ahí es donde sí tenemos que reconocer que no sabemos. Que sabe Dios. Necesito a un sanador integral que me ayude a ver más objetivamente lo que a mí me es imposible. ¿Me separo o no? Pero ¿qué hacemos la mayoría? Decidimos con nuestras pistolas de acuerdo a nuestros prejuicios, a nuestras ideas, y así nos va. Y así fracasamos en la vida. Porque eso es lo que hacemos todo el tiempo. Las cosas más importantes las decidimos por nuestro capricho y no bajo guía. Hay otros temas que vamos a hablar sobre eso, pero ya el tema del ermitaño nos habla de este asunto, la necesidad de ser los seres humanos conscientes de que Dios no se comunica con nosotros directamente,
Sí y no, porque otra vez no exageremos las polaridades. Hay gente a la que Dios le habla, yo sí estoy convencido de eso, muy directamente. Pero aún así, esas mismas personas a quienes Dios le habla, en la mayoría de los casos necesitan un puente entre Dios y ellos. Ese puente regular es el sanador. Entonces, para poner un ejemplo de vida que nos ha a veces lastimado a todos, hay gente, si no todos, la gran mayoría de los que no están aquí en este campus, llegamos a ser unos 40 al principio, 30, se han ido por su capricho y no lo han consultado con ninguna persona de autoridad moral. Porque seguramente si lo hubieran hecho, aquí estarían. Y perdón, porque eso puede ser más doloroso. Lo bueno es que no estoy hablando con nadie en particular, no conozco las situaciones. Quienes se han separado de alguien, yo les aseguro ahorita mismo que no pueden decir que lo consultaron con alguien antes de decirlo. Realmente alguien de autoridad moral. Que estuvieran convencidos de que la decisión esa de separarse fue la correcta. Normalmente hacemos esto en el momento del enojo. Pues te vas a trabajo, pues también tú, y ahorita mismo arreglamos todo, y voy a ver a mi abogado, y todo se va para atrás todo. Puede que haya sido bueno, porque finalmente otra vez, no es malo tomar este tipo de decisiones, no, a veces el cosmos es como hace equilibrios. Pero bueno, estamos llamados a ser gente más consciente, que no necesita esperar a que sus decisiones irracionales y súbitas y emocionales pues finalmente logren algo bueno, porque todo es bueno, ese es el punto. Cuando lo vemos desde otro ángulo, pues nada nos debería alarmar, ni siquiera nuestras pendejadas que hacemos. Pero sí estamos buscando ser más conscientes. Y por lo tanto, ojalá hoy también, de acuerdo a estas ideas, nosotros pudiéramos ser capaces de decir, cualquier decisión importante en el futuro, la debo hacer con mi sanador. Sanador o sanador. Y que enseñen eso a sus pacientes, porque si no, las enfermedades por eso regresan y vuelven siempre. Necesitamos ser el tercer término, el punto central del quincunce azteca. Y aquí es donde decía, y vamos a regresar a nuestro logo con el que comenzamos, es el sol o círculo luminoso en el centro de nuestros dos ángulos, el corazón. Ese es el corazón. Cuando ponemos la lámina del ermitaño en esta parte, cuando se pone un corazón ahí, justo en el centro del logo, es el sol del microcosmos, decimos en ese término. Y aquí hay que volverlo a recordar. El centro de la oración y de la bendición es el corazón, es el amor. Por eso es el amor la asignatura central en la Universidad de la Cuarta. Muchos pensarán que no es la espiritualidad porque el doctor es muy espiritual, o es la medicina porque son narrativas. No, si quieren que pongamos y lo ponemos así en los libros, el amor es la asignatura central. Entre 4 como raíces de la tierra y 4 como raíces de arriba. 8 asignaturas, pero el centro es el amor. Y es el amor, el único que nos hace sanadores integrales. Por eso, la otra vez la pregunta, ¿quién puede ser sanador integral? ¿El que sea muy filósofo y muy sabio? ¿El que sea muy feliz y muy alegre? ¿El que sea muy social o muy espiritual? No, es el que ama. Y por eso está al alcance de todos. Y yo, a pesar de todas las decepciones y fracasos que puedo ver y reconocer y que me lastiman actualmente por los resultados en muchos sentidos de la homeopatía, cuando estoy más cuerdo y más centrado, digo, seguiremos invitando a la gente, aunque no tenga ni la primaria, no tenga estudios ni nada, porque estamos convencidos como Universidad de la Cuarta República que la capacidad para ser sanador integral depende del amor. Y para eso, el más pobre y sin estudios tiene capacidad. No sabrá qué chuchos dar y cometerá errores, pero su amor suplirá. Su amor suplirá. Y eso es lo que quisiera que entiendan ustedes con tantas dudas que tengan. A veces los regaño porque se equivocaron y dieron el 2 en lugar del 1 o lo que sea, y eso que van empezando, imagínense cuando los regañen de que dieron un medicamento totalmente contrario porque así lo decidieron. No importan los regaños, los regaños son para que aprendan técnicamente, mejor, pero la persona no se va a enfermar, ni va a irle mal con lo que le dieron, solo porque el amor suple sus 8 fuerzas, si es que no quieren solo concentrarse en pura regaño. Y por eso entretenemos tanto tiempo aquí, que algunos podrían decir que es desperdicio, hablar del amor y hablar de la fe y del amor y cosas así. Porque eso es lo que realmente nos capacita. Tengo que decirlo además porque esa es mi vida.
Y yo no puedo enseñarles lo que no he experimentado. Si yo fuera tan sabio desde el punto de vista técnico, pues estaríamos hablando. Y hay otros homeópatas que dan cursos así, con pura técnica homeopática. Conocen más libros que yo, están más enterados de ciertos conceptos teóricos homeopáticos que yo. Yo he dedicado mucho tiempo a las otras 8 fuerzas homeopáticas y lo sigo dedicando. Por lo tanto, están invitados en esta universidad a aprender la homeopatía, no solo como yo, sino como los grandes maestros que han sido muy integrales. Y por lo tanto, a lo mejor no son tan duchos en la técnica. Yo no lo soy. Y no lo soy a propósito. No sé si a ustedes, pero algunos campos, cuando les decía que, por ejemplo, del Bártelo, los repertorios de Bártelo de Ken, que pues bastaba con que copiáramos solo la parte de los síntomas mentales. Que porque aunque yo tengo el Ken completo y el Bártelo completo, prácticamente nunca consulto en el repertorio síntomas particulares, de la cabeza, del oído, de la lengua, de no sé qué. Porque se me hace una pérdida de tiempo muy sin sentido. A lo mejor podría yo hacer milagros curando un grano que esté en la lengua, si doy el medicamento y me pongo a buscar. Y conste que el que quiera hacer ese tipo de milagros, a veces va a tener también la posibilidad de comprarse un repertorio. Porque hay médicos que así trabajan. Y tienen mucha fama algunos homeópatas, más que yo o que otros, porque hacen milagros así. Que cura, es decir, no digo cura, suprimen síntomas exteriores. El grano en la lengua. Se puede. Eso hacen otros homeópatas. Lo hemos dicho. Váyanse con eso si quieren aprender de otro modo. Pero aquí están ustedes porque, a pesar de todo, creen que esto tiene sentido para sus vidas y para los de los demás. Tiene un sentido más profundo. Ojalá también, porque no tienen que ser obviamente ni como este maestro ni como cualquier otro maestro en la historia. Ustedes a lo mejor logren tener el amor como centro y las 8 fuerzas homeopáticas, y también tener el tiempo y la capacidad para dedicarse a hacer milagros también en el sentido más físico. Porque sí, a mí me gustaría, pero ya no puedo, no tengo tiempo para eso. Se requiere realmente un mayor esfuerzo, y yo prefiero dedicarlo a lo que estoy haciendo actualmente, que dedicarme a ser un homeópata milagroso en ese sentido. Pero bueno, no es el Papa, sino el sanador integral, que en realidad es el puente y motor de la oración de misión. Ese es nuestro trabajo, para nuestra salud y para la de los demás. Las bendiciones de sanar a alguien dependen de lo que hagamos de rodillas, por así decirlo. No necesariamente es el gesto físico, es el gesto interior, es decir, estoy para servirte. Eso es lo que hace el que está ahí. Es venerar al que tengo enfrente, como si fuera Dios, o un rey o un potentado. Por supuesto, probablemente la mayoría de nosotros no nos pondríamos de rodillas ante un rey o un potentado, pero el pobre sí, el muy humilde sí lo hace. Entonces, simplemente cambiemos quién es para nosotros el rey, el potentado, Dios, nuestros entrenadores. Si así lo percibimos, realmente si lo sentimos desde el corazón, entonces es como nos convertimos en sanadores integrales. Es el amor que cura. Ese amor es el que hace que los pacientes se sientan bien desde la primera consulta, antes de probar los chochos, porque se sintieron amados. Hay 2 tipos de respiración: la horizontal, que es la que nosotros conocemos, ¿no? Respiramos, se puede decir que es horizontal porque echamos dióxido de carbono o desechos de cualquier otro tipo y recibimos aire. Pero está también la respiración vertical, que es de la que estamos aquí hablando. Es la de arriba y abajo, oración, bendición. ¿Cuál es más importante? Bueno, son 2 polaridades, ambas hay que unificarlas. Mientras tengamos respiración horizontal, es decir, mientras vivamos, no nos olvidemos de la oración vertical. Pedir para recibir, buscar para encontrar, tocar a la puerta para que se nos abra. Eso respecto a nuestra salud y respecto a la salud de los demás. ¿Algo quieres consulta o algo, no? ¿Qué hora son? 2:30. Me olvidé, estamos grabando. No platiquemos. Aquí está
su doctora si también quiere. La esencia de la respiración vertical radica entonces en esta alternancia de oración y bendición. Bendición también otro modo de gracia, como lo llama Scott Peck en su libro La nueva psicología del amor, que les hemos tanto recomendado. Tiene todo un capítulo maravilloso acerca de la gracia. Eso es lo que llamamos bendición. Scott Peck dice, entendiendo yo como psicólogo todos los traumas que han sufrido la mayoría de los seres humanos, no me explico cómo no todos están locos en un psiquiátrico o son neuróticos y psicóticos. De hecho son los menos. No me lo explico, es cosa de la gracia. Y dice también, desde el punto de vista médico, entendiendo cuántos virus, bacterias, mal ambiente, polución y todo, no me explico cómo la gente no está más enferma. Lo que me admira no es que haya muchos cancerosos, sino que no haya lo doble, el triple, o de cualquier enfermedad. Eso es lo que a él le admira. Entonces, aquí respecto a este tema hay que responderle a Scott Peck, la gracia, por supuesto, como tú dices. Es decir, lo admirable es que la oración produce la bendición de la salud en la mayoría de los casos. No es pues una casualidad o que Dios eche una varita mágica y cure a la mayoría de la posibilidad de morir por cáncer. Es la oración, es Dios, pero a través de una respuesta a una oración particular, de un familiar, de un médico, de que alguien aceptó cargar esa enfermedad para tener los equilibrios que el cosmos y que Dios necesita. Entonces la gracia tiene un nombre específico, es bendición que viene de la oración. Por eso nosotros somos o no somos pobres, y si no somos, queremos serlo, porque el problema es que solo el rico no siente necesidad de lo otro. Y si nosotros no hemos sentido hasta la fecha, o tal vez no la aprovechamos tanto como pudiéramos, es que somos ricos. Y hay que aceptar esa realidad. Y decidir, ahora, por bien de nosotros. Por eso es que cada clase tiene una utilidad práctica de inmediato. No solo para saber qué decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Hortensia, que sí dice, me acaba de hablar mi hijo de la pobreza y de que no quiere ser pobre, ya tengo algo que decirle, porque no supe qué contestar a eso, ¿no? Bueno, no solo es eso en particular, sino ahorita mismo ustedes, si piensan, con tal paciente no he podido, o no me está resultando, o conmigo misma el tratamiento en general no funciona tanto como yo quisiera, no faltará que te pongas un poco de rodillas, que busques, que pidas, que toques a la puerta. ¿Quieres solo que la bendición venga así? Pues al menos díselo al que bendice, y oye, aunque no te pida nada, por favor, échame la mano. Y se me olvida a veces, ¿no? A Dios le gusta la alegría y le gustan las bromas, o sea, no tiene que ser tratado como se tratan los reyes de este mundo, ¿no? Encárguenle la chamba, pues. No les hemos dado también un tema maravilloso que trata de los ángeles, en donde se habla del ángel de la guarda. Otra vez van a decir, pero está más católico que nada, este sacerdote nos está queriendo inducir al catolicismo. No, son símbolos no solo del catolicismo, el ángel es una figura de todas las culturas. Y el ángel simboliza precisamente ese puente entre Dios y nosotros. O sea, si no quieres hablar con Dios, pues habla con tu ángel. Aquí estamos multiplicados por lo menos por dos, porque al lado nuestro están nuestros ángeles, o flotando encima, como sea. Yo tengo una angelita, por cierto, porque los ángeles no tienen sexo. Entonces se trata de buscar, de pedir, de tocar a la puerta. Por eso solo el rico no siente necesidad, no tiene necesidad de buscar, pedir, tocar a la puerta. Y somos ricos en muchos sentidos. Por eso es que tomamos decisiones sin consultar a nadie, porque somos ricos, es que yo sé. Quiero entrar a la universidad, quiero dejar la universidad, yo sé cuándo entro, yo sé cuándo salgo. ¿Será esa la actitud correcta? Y digo la universidad porque a mí me preocupa que está fallando esta capacidad de discernimiento, de someterlo con otro. No vayas con el doctor, porque a lo mejor el doctor te anima. Ni siquiera a lo mejor tu sanador integral, si es que como valora la universidad, pues te va casi a responder, no como sanador, sino según sus propios criterios, que por supuesto hay que confiar en un sanador para que no se ponga a decir lo que quiere él y no lo que quieres tú.
pero habrá otras personas sabias y buenas que te puedan guiar para tomar una verdadera decisión. No estamos hoy como estamos porque tomamos malas decisiones. Y tomamos malas decisiones porque no buscamos, pedimos y tocamos a la puerta, es decir, no oramos. Esas son preguntas. Los dos elementos de la respiración vertical se manifiestan en las tres potencias del alma y del ser. Hoy me llama la atención que la conversación con Jesús, ahora que nos traía para acá, era sobre esto, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, y aquí está apareciendo, porque todo está conectado, todo llega en su momento. Esta respiración vertical, pues, esta oración se expresa, fíjense qué maravilla, porque seguro es la primera vez que lo van a oír ustedes, y ojalá entonces se les quede para orientar a otros. La oración se hace con la cabeza, se hace con el sentimiento y se hace con la voluntad. De preferencia las tres unidas. Pero hoy van a comprender cómo esta oración que sube y de la que desciende después como contraparte la bendición, yo tengo tres maneras de hacerla. Es decir, casi todos oramos de alguna manera, no necesariamente arrodillados en una iglesia. Esa es la maravilla. El mundo no se ha destruido no porque la mayoría se pongan de rodillas a orarle a un Dios, es porque todos oramos aun sin saberlo. Y esta es la explicación fundamental para que se entienda que yo no soy católico que los mando a arrodillarse. Soy un ser humano, como les he dicho, sanador integral que trata de ser todo con todos, ateo con los ateos, protestante con los protestantes y católico con los católicos. Pero este circular de la oración y de la bendición, este sube y baja de las polaridades que se unifican, sucede cuando alguien tiene sed de verdad. Estudias, lees, vas a clase, reflexionas porque quieres saber. Eso es oración. Y si de veras tienes hambre de saber, estás orando. Cuando estudias, estás orando. No necesitas estar 2 horas de rodillas. Si te das cuenta de lo que estoy diciendo, vas a estar leyendo 2 horas. Pero porque tienes hambre de saber para comunicarle a tus pacientes. Es lo que Dios necesita. Que tú le digas con tu hambre de conocer que quieres saber para ayudar. Y esta sed de verdad, que es desde el punto de vista, se puede decir, mental o intelectual, el pensamiento, te trae bendiciones. Y las bendiciones son luces. Tú te conviertes en luz para los demás. El ermitaño de la lámpara eres tú cuando has buscado, pedido y tocado por luz. Sea que te arrodilles en una iglesia, que también se vale, o sea que digas, voy a orar estudiando. Yo no sé si les escandaliza a ustedes eso hoy, a los más religiosos, pero yo ya difícilmente hago oración en el sentido tradicional que lo hice muchos años de mi vida, en mi seminario y en otras épocas. De ir ponerme a decir, ahorita no hago ninguna otra cosa más que voy a orar. Me voy a un lugar solitario, sentado, arrodillado, lo que sea, y me pongo a orar. Yo ya no lo hago. No sé si es el caso tuyo, tú tienes que discernir tu propia situación. Me parece que quien no tenga experiencia en haber orado mucho, también así a solas, creo que la necesita. Necesita tener el todo para después decidir qué corresponde en su particular situación. Pero hoy, en mi caso, cuando yo preparo clases, cuando veo a los enfermos, estoy en oración. Tengo hambre de saber, o tengo hambre de amar, o tengo hambre de experimentar una vida de relación entre 2 personas o entre más personas, un espíritu comunitario, y eso es oración. Aquí lo estamos diciendo. La primera, entonces, desde el punto de vista mental, si yo deseo saber y por eso me pongo a estudiar, a leer, a pensar, entonces estoy orando y voy a recibir bendición, mucha luz que proporcionar a otros. Desde el punto de vista del sentimiento, si yo sufro, es un sentimiento. ¿No creen que el sufrimiento es como una oración que sube a Dios? ¿No ha dicho Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a propósito de los israelitas esclavizados en Egipto, le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, que quiere ser liberado? ¿A poco de veras
todos los israelitas se pondrían de rodillas y pedían ser liberados de los egipcios. Puede ser que algunos, pero la mayoría, probablemente como nosotros, la mayoría no tenemos esos gestos. ¿Por qué dice Dios en el Antiguo Testamento a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo? Porque es un pueblo que por su puro sufrimiento, su esclavitud, sufría, y su sufrimiento es oración, y sube, y entonces lo oye Dios y responde con consuelo o con liberación, y libera a su pueblo original. Si tu paciente llega sufriendo, llega a ti orando a Dios, orando al quien sea, a ti, y tú como puente de Dios, como canal de Dios, entonces consuelas, atiendes, curas. Es resultado. No estás de rodillas cuando abres un libro, no estás orando tradicionalmente cuando abres un libro, ni tampoco cuando expresas que te duele algo, pero son oración que sube y a la que hay respuesta. Y finalmente, cualquier esfuerzo que tú tengas por algo, por alguien, incluso el esfuerzo de sudar tu frente porque estás trabajando, hasta en un trabajo que ni te gusta, no tuviste otro trabajo, ese esfuerzo es oración. No necesitas ni expresarlo como tal. Claro que la gente consciente, nosotros nos estamos tratando de hacer más conscientes que la mayoría. Ojalá empecemos a saber que cuando leemos, oramos, que cuando sufrimos, oramos, y que cuando nos esforzamos, oramos. Y no necesitamos ser religiosos, necesitamos ser espirituales. La persona espiritual lee, la persona espiritual sufre y acepta su sufrimiento, la persona espiritual se esfuerza. Haz lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo, ese es el esfuerzo. Sufrimiento, dedicación amorosa, el sufrimiento, el amor, eso es oración. Fíjense que entonces estoy dando dos polaridades otra vez, y aquí las volvemos a poner de ejemplo. Cuando a mí mi paciente me diga que no entiende bien, que él es religioso o que no lo es, y entonces que es religioso dice que si estará bien sus oraciones, y el espiritual dice que si estará bien que no haga oración, ¿qué vas a decir tú? ¿De acuerdo a tu feria? Si eres ateo, no, la oración no sirve para nada. Si eres muy religioso, no, sí, que mal hace usted, tiene que orar. Aquí tienes un tercer término, tienes una forma de decir a ambos que lo que se necesita es lo que de hecho está pudiendo hacer en la vida, solo que sea más consciente. Y que tal vez sí, el que es demasiado, que nunca ha tenido el gesto de arrodillarse delante de algo superior a él, pues a lo mejor sí, el sanador integral tendrá que orientar un poco en ese rumbo. Y el que se la pasa arrodillado, dándose golpes de pecho, como decimos, y después explotando al prójimo, es decir, oye, menos de rodillas y más hacer el bien acá, en la vida. Pero aquí nosotros, para convertirnos en verdaderos sanadores integrales, en este ser el centro, el corazón de esta circulación espiritual de oración, bendición, necesitamos valorar estas tres cosas y no dejar de ser ninguna. Hoy empezamos diciendo que nuestros ancianos deberíamos hacerlos leer, pensar, porque así se mantienen lúcidos. Y además, eso tiene un efecto de oración que va a recibir luces. Que sepamos aceptar todo sufrimiento, porque son inevitables, eso Buda lo dejó muy claro. Somos seres sufridos, y está bien que así sea. El punto es comprender eso, que no es en este momento el sitio, pues hay otros temas que abordarán mucho más este asunto. Y del esfuerzo que también hemos hablado, que produce fruto. Dicho de otro modo, es una ley espiritual, ley de la correspondencia. En la medida en que tú oras, no necesariamente solo con el concepto tradicional de oración, lo acabamos de explicar. Cuando tú oras, entonces por correspondencia hay bendición. El sanador integral, como lo dijimos desde el verdadero médico, pues tiene en sus manos un poder que no necesita sabiduría de este mundo, ni tener la primaria, ni tener título universitario. Al contrario, puede ser que entre menos diplomas tengamos más capacidad de orar espontáneo. Yo digo que
el clamor de los pobres de México sube al cielo y Dios está respondiendo. Es el pueblo pobre que ni sabe que ora, que a lo mejor no tiene tiempo de irse a arrodillar en la iglesia, con jornadas de coser desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, que me consta en pacientes que tengo. Esa esclavitud, díganme quién va a ir a orar o quién tiene ganas al final, ya no digo solo de orar, sino de atender a los hijos o al marido, lo que sea. Es espantoso, que es que ya no es esclavitud, ¿no? Yo la veo cerca en mi pueblo, hay muchos telares clandestinos y se explota terriblemente. Y son los vestidos que están ahí en los grandes aparadores de la riqueza y del negocio. Entonces, eso es oración, es lo único que me duele, me enoja y quiero cambiar esas cosas, pero también puedo ver con la conciencia que me ha dado lo que he ido aprendiendo como sanador integral, es que dichoso el pobre. Y dichoso yo que hay pobres, más que yo, que oran con su sufrimiento diario. ¿No será oración las de estas mujeres en esos telares o en esas costuras de todo el día? ¿No es todo su día una oración inmensa que produce forzosamente luces y bendiciones? Entonces por eso hay que empezar a envidiar a los pobres. Decir, ¿cómo no fuera yo tan pobre de veras como esto? Yo tengo mi propio negocio y más o menos sobrevivo con él sin tener esta esclavitud. Pero hay ratos que digo, ¿cómo no me hiciera un esclavo como ese? Porque entiendo, cuando pido esto, entiendo que eso es motor de renovación para nuestro cosmos, nuestra historia y nuestra salud personal y de los demás. Hubo un tiempo, en tiempos juveniles, pues sí tuve signos de este tipo. Yo me metí a una mina, mi papá fue minero, y yo con mi comodidad dije, me voy a meter a la mina, a ver qué es la mina, cómo se sufre de la fregada. Para mí ha sido el peor trabajo. No por lo físico, que también al peón de minero le ponen lo peor. No es lo físico, es el miedo de que estés adentro y de que se te caiga una pegadura, como se le llamaba, como le pasó a un compañero mío, que casi se muere. Estaba él haciendo lo mismo que yo, de ayudante del que barrena con el taladro y mete los cartuchos de la dinamita para después explotar. Pues cuando están barrenando se cae una pegadura de las piedras que ya antes explotaron, quedan algunas flojas. Total, es el miedo era. Y después otro tiempo decidí ser peón de albañil, que es también terrible, porque ahí es el sol, no es el miedo que te produce una mina, pero es el esfuerzo terrible, el sol calcinante y todo el día trabajando como peón de albañil. Eso es ser pobre y solo lo sabe uno cuando tiene cierta experiencia. Yo, por supuesto, tuve gestos simbólicos como los que les cuento, pero nunca me dediqué a ser peón de albañil. Yo tuve la elección de ir a probar ser minero. Los que estaban ahí conmigo, más viejos que yo y ya muchos años, no tuvieron elección. Era por dinero que tenía que estar ahí, porque era el único sitio donde les daban chamba. Entonces, ley de correspondencia entre oración y bendición. Lo que sea que nosotros hacemos, el chiste es, en cierto modo, convertirlo en oración o comprender que lo es. Pero miren, el mejor ejemplo de esta correspondencia entre oración y bendición, pues son las bienaventuranzas, que todos conocemos o debiéramos conocer. Los capítulos 5 a 7 de Mateo, que son verdadera joya literaria, espiritual, filosófica, de todas nuestras asignaturas encontramos en esos capítulos, y que en el libro 2, el tercero que está en la imprenta, sale bastante más de este tema. Pero ya desde este que les estoy platicando, bueno, dichosos los pobres, ¿por qué? Es una oración que sube y que baja para ellos el reino. Es un resumen de las bienaventuranzas. Los humildes, es una oración, ser humilde. ¿Y cuál es el resultado? La tierra, herencia, por herencia la tierra. Dichosos los que lloran, oración que sube. ¿Cuál es el descenso de arriba? Consuelo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el resultado? Que eres saciado, serás saciado.
hay respuesta. El hambre de justicia es una oración. Misericordia, dichosos los que tengan misericordia, es una oración, porque ¿qué obtienen? También misericordia. Amor con amor se paga. Dichosos los de corazón limpio, una oración. Verdad, ser derechos, eso es corazón limpio, ser lo que soy. ¿Qué trae como consecuencia? Ver a Dios. Bendición. Dichosos los que buscan la paz. ¿Cuál es el resultado? No se hace hijos de Dios. Bendición. Dichosos los perseguidos. Es oración, es sufrimiento, decía. ¿Por qué? Porque también el reino. El sufrimiento produce el reino. Dichosos los que sufren. Bendición. Oración. ¿Cuál es la bendición? La recomendación. Al contrario, aparece sobre todo en Lucas una especie de contrario a esto que acabamos de decir, para que también veamos. En una forma muy dura, Jesús dice también, malditos los ricos, porque tendrán pobreza. Es decir, es una especie de antioración que produce una antibendición. Dichosos los hartos, malditos o pobres, dice los hartos, o sea, los que tienen harto de comer, porque tendrán hambre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús en cierto modo, de acuerdo a lo que estamos estudiando? Pues que las polaridades tienen que unificar. Tiene que haber equilibrio. Si tú estuviste harto en esta vida, probablemente hay una especie de infierno para ti, donde vas a tener pobreza y ya. Es el equilibrio universal. No solo equilibrio universal en el sentido de que uno es una cosa y otro es otra. El equilibrio universal empieza desde ti mismo. Y si hoy has estado demasiado dragón, creo que deberías empezar, antes de que la vida te lo obligue, a comer menos. O al revés, si estás demasiado, te la pasas bien, risa y risa, todo nada te preocupa, todo contento y tranquilo, cuidado, hay desequilibrio. Y ahí dice Jesús, pobres de los que ríen, porque van a tener llanto y maldición. Simplemente está hablando de equilibrio. Yo no lo siento, por lo menos ya no, como una amenaza, ¿no? Es aceptar que somos risa y llanto, somos sufrimiento y placer, somos negro y blanco, somos color. Y eso es la vida y hay que aceptarla como es. O que tengas fama, tendrás deshonor. Esto ayuda también a que si nosotros no nos sentimos pobres, sino la gente privilegiada y bendecida, bueno, no nos extrañe de que para que haya equilibrio, nos puede empezar vamos a empezar a tener ciertas dificultades, problemas y enfermedades incluso. Ojalá el senador integral, cuando se hace consciente, diga, bueno, pues lo que venga está bien. Y si viene pobreza, hambre, aflicción, deshonor, eso es cargar la enfermedad de otros y esto es lo que me toca. Sé que haciendo esto y aceptándolo, sano a mí mismo y a otras personas. Y hemos hablado de esto también de otras formas. Dar es como una oración que provoca recibir. Si pagamos el precio, entonces volamos, como la parábola del gusano que vimos. O si decidimos morir, es para vivir. ¿Se acuerdan la semilla que se entierra? ¿Por qué dice que da abundante fruta hasta que se entierra? Pues es por este proceso circulatorio espiritual de subir, sube la oración y desciende la bendición. Yo no sé si les pase lo que a mí, al considerar este tema, más que en mi teología, yo entendí esto de la oración hasta esta universidad y hasta que tuve que preparar este tema. Ojalá les pase lo mismo y que ustedes hoy empiecen a ser gente pobre y gente de oración, diferente como la gente, porque eso es lo que les va a transformar. Esto que estamos viendo más últimamente es verdaderamente transformador cuando nos decidimos, cuando nuestro pensamiento acepta, nuestras emociones lo aceptan y nuestras decisiones lo viven, entonces nos empezamos a hacer otras cosas. De hecho, estoy seguro que todos contarían aquí historias acerca de cómo desde que están en la universidad son otras personas y se lo dice su propia familia o la gente con su conoce. Y conste que a lo mejor no se han decidido plenamente. El día que se decidan plenamente puede ser hoy mismo.
van de veras a convertirse en los sanadores integrales que el mundo, que México están esperando. Esto de las polaridades que estamos volviendo a explicar a propósito de este tema de oración-bendición, pues está significado de otras muchas formas. Por eso hay noche y día. Lo esotérico y lo exotérico. Esotérico quiere decir oculto. Y exotérico es lo que se muestra. Silencio y palabra. No hemos dicho que la palabra y que la sabiduría brotan del silencio. Oscuridad y luz. Inconsciente y consciente. Esfuerzo humano y gracia divina. Enfermedad y salud para acabar pronto. Si no hubiera enfermedad no habría salud. Recuerden lo que hemos explicado en la enfermedad como camino. Somos en este sentido una polaridad que circula sin espiral y nunca vamos a dejar de estar enfermos, gracias a Dios, porque cada vez que volvemos a estar enfermos de algún área, vamos a crecer en salud, en forma espiritual. Y no nos desesperemos, Ceci, nadie, cuando de repente digamos, este enfermo sigue enfermo, no logro ayudarle. Este proceso en el que sigue es un proceso que le va a conducir a una salud más profunda. O, sobre todo, la desesperación de cómo se sintió también el paciente y seguimos dándole su tratamiento, hacemos los ajustes que se van considerando y de repente llega y dice, no, es que ya estoy otra vez igual, o estoy peor, ya me apareció no sé qué. Tenemos que ser conscientes de eso, en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio ser biopsicosocial espiritual, para ser conscientes de nuestros pacientes de que ese es el ser y esa es la vida. Polaridades que van en forma dialéctica produciendo una mayor salud, una mayor visión, una mayor vida. Es la evolución que surge de las polaridades unificadas. Muy brevemente digamos que la ley de la respiración horizontal es amarás a tu prójimo como a ti mismo, en términos de igualdad. Y la ley de la respiración vertical es amarás a Dios con todo tu ser. Es esta comunicación en el sentido no de horizontalidad, sino de percepción de que hay algo más grande que yo. Esa misma percepción de que hay alguien más grande que yo, eso es oración. El segundo punto en el tema, aunque nos hemos pasado mucho con este primero, es también muy importante. Y ya lo hemos dicho de todos modos, por eso me voy más rápido. En medio de la dualidad o oposición, sea en la realidad o en el conocimiento, hay algo en medio. Aquí decíamos el corazón, aquí decimos el Papa, entre lo de arriba y lo de abajo. Vemos dos, ¿cómo se llaman? Dos pilares, y al mismo tiempo aquí dos personas. Entonces nos representa la dualidad y la oposición, que a veces ocurre en nuestro pensamiento, no sabemos si para acá o para allá, o en la realidad. Vemos gente buena y vemos gente mala. Son situaciones de la realidad. Y por lo tanto también, y aquí lo hemos estado diciendo, hay dos realidades en el sentido de que hay respiración física y respiración espiritual. Pero las dos son importantes, lo estamos aprendiendo hoy. Que no es nomás que yo respire oxígeno, eso lo hago sin mi consentimiento. La oración implica un mayor consentimiento propio, aunque también ya explicamos que aún la oración se produce sin nuestro consentimiento, por así decir, explícito. Y también, lo hemos hablado todo el tiempo, la dualidad de que hay cosas materiales y físicas y hay también cosas no materiales y físicas, que es los hechos psicosociales espirituales. Volvemos a recordar pues esas dualidades. Y también hay dos verdades. La verdad que se llama fenoménica y la verdad numénica. Son conceptos filosóficos, pero aquí se los digo muy rápido y fácilmente. La verdad fenoménica se refiere a lo que de hecho se observa. Y la verdad numénica, numen viene de razón, es la que tú razonas y que resulta, puede ser hasta en contradicción con lo que estás viendo. Nosotros, por ejemplo, vemos que el sol se mueve, ¿no? Esa sería una verdad fenoménica. Pero sabemos
que el Sol no se mueve, o sí, pero no en el sentido de que esté rotando alrededor de nosotros, circulando. Somos nosotros los que circulamos alrededor del Sol. Pero eso solo se comprende hasta que la razón lo reflexiona y lo capta hasta matemáticamente. Pero así pasa en el mundo de las cosas. Los hechos son una cosa, es decir, lo que parece es una cosa, la realidad es otra. De ti mismo tienes que descubrir en esta dualidad que hay verdades que parecen y otras verdades que son. Entonces el ser y el parecer no son lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo en esta otra dualidad que estamos recordando para profundizar y concluir este tema. Aquí hay un ejemplo desde el punto de vista incluso de los fenómenos de los que todos somos testigos. El cosmos, o sea, nuestro cosmos, por lo menos nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, es heliocéntrico o geocéntrico, es decir, centrado, la Tierra es el centro. Cualquier científico aquí saltaría y diría, no, pues claro que es heliocéntrico. Nosotros giramos alrededor del Sol. Eso es una verdad desde el punto de vista fenoménico, en el sentido de que como ya todos saben este argumento y han visto fotos y lo que sea, entonces desde el punto de vista de la verdad de los hechos, nosotros giramos alrededor del Sol. Tiene más importancia el Sol que nosotros, incluso somos más pequeñitos que el Sol. Pero desde otro punto de vista, nosotros tal vez debiéramos considerarnos en un cosmos geocéntrico, porque en la Tierra hay vida, porque en la Tierra hay pensamiento, porque en la Tierra hay sentimiento y hay voluntad, hay humanidad. Porque en la Tierra, para la gente religiosa, en la Tierra Dios se encarnó, se hizo tierra, se hizo carne. Entonces, para una visión diferente y nueva, nosotros realmente podríamos decir, aunque los científicos digan que todo gira alrededor del Sol, en realidad, desde el punto de vista de lo más profundo e importante, el Sol y todo lo demás gira en torno a la Tierra, en el sentido de que en la Tierra están todos estos valores que no existen ni en el Sol ni en ningún otro planeta hasta donde se sabe. Lo divino, lo espiritual, lo artístico, el que se produzcan obras de arte, la sensación de belleza, el que ocurran lágrimas, solo ocurre aquí en la Tierra. Por lo tanto tenemos un lugar central en el cosmos. Somos el centro del cosmos. No sé si logro hacerles entender cómo estas dos verdades tienen sentido y tienen lógica. Y por eso son dos. Y por eso no debemos casarnos, ni siquiera desde el punto de vista científico, con ninguna verdad. Porque nos vamos asombrando después de cómo la misma ciencia nos hace ver que lo que pensaba la espiritualidad es diferente. La espiritualidad siempre ha pensado que somos un cosmos geocéntrico. La ciencia piensa y dice que con matemáticas y números lo demuestra. Pero hay varios tipos de demostración. Y no sé si el ejemplo sirvió, ya lo entendieron, y si no, síganlo pensando. Porque vamos aterrizando, este es el punto, y estamos hablando de la consejería que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Es que yo no soy nada, puede decirte alguien. Soy una minúscula porción en este cosmos. Pues sí, en cierto modo sí, pero tal vez a este paciente que está sintiéndose con poca estima de sí mismo y enfermo por eso, a lo mejor hay que decirle que no, que es uno bueno, verdadero y bello, es decir, hacerle toda la otra polaridad. Pero si alguien dice que es el centro del universo, que él es el máximo, que él todo lo sabe y todo lo puede, pues a lo mejor el consejo homeopático es hacerle ver su pobreza dentro del cosmos y su nada, que es ridículo que se esté dando tantos aires. ¿Se fijan cómo podemos recordar una verdad para esta persona que lo necesita o que tiene baja autoestima y hay que decirle eres grande? Y cómo recordamos para este que se siente grande y así lo vemos de pequeño, que hay que decirle no eres grande, eres pequeño. Y no tampoco en mala onda. No regañamos ni a este, ni nos enojamos con este ni con este otro.
Somos sanadores integrales capaces de entender que hay dos verdades, dicho desde este ángulo, la actual o temporal y la ideal o eterna. La verdad es que Aldonza, desde el punto de vista actual y temporal, es Aldonza, una prostituta, una mujer fea, una mujer destruida y perdida en todos los sentidos. Pero el Quijote y el sanador integral, cuando convenga, tiene que mirar eso, tiene que ver la verdad ideal y eterna de Dulcinea en ese autor. Tenemos que ver en nuestros enfermos y hasta en nuestros hijos, maridos, esposas, etcétera, tenemos que ver al hombre, a la mujer, uno bueno, verdadero y bello. Esa es la verdad ideal y eterna. Aunque la real sea que es un hijo de la chingada, pareja o lo que sea. Verdad actual o temporal o verdad ideal y eterna. Ambas cosas dependen entonces de cada situación. De hecho, sí es cierto además que nosotros hacemos un acento. Como la mayoría de los seres humanos dicen que el mundo es una basura, la mayoría, esa es su sensación, y si les preguntas cómo anda el mundo, cómo anda México, te dicen, no, hasta la madre, no es el argumento de la marcha. ¿No les parece entonces que algunos cuantos de nosotros tenemos que aferrarnos a las verdades ideales y eternas y mirar como el Quijote y decir, este mundo está lleno también de bondad, de belleza, de humanidad, dichosos los pobres? Estamos jodidos en un cierto ángulo, sí, pero en un cierto ángulo más profundo, estos jodidos que son y que somos los pobres, estamos siendo motor de transformación para el planeta y para el cosmos. Para México, el planeta y el cosmos. Pero es ver cosas raras, es ver cosas distintas, es ver más lejos, más alto y más profundo que es nuestro mundo. Y eso es lo que al final de cuentas ustedes quieren venir a oír. Algo distinto en cierto modo, pero que hace eco con su corazón más profundo, con sus memorias más profundas. Por lo menos si quisieran, si no lo pueden ver de su propio marido o mujer o vecino, ¿a poco no querrían que la gente lo viera de ustedes? ¿No querrían que la gente viera que en lugar de ser una fodonga o una chismosa o una intolerante, no quisieran oír de los demás que les dijeran, eres Dulcinea, entonces eres una mujer bella, eres una mujer buena, eres una mujer entregada? A veces la única forma de fijarnos que el mundo no es una basura es darnos cuenta que nosotros no somos basura. Pero hay que ver de otro modo. Y la invitación de la universidad es en ese sentido. Pero claro, si me apuran cuando yo me emociono mucho y me excedo en esta visión, entonces ustedes me tienen que corregir y decir, no doctor, tampoco exagero. Tenemos nosotros que ser muy conscientes de lo real junto con lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando venga un paciente, si viene un paciente muy idealista, que está enfermo por ser tan idealista, yo tengo que someterlo a la realidad. Y si viene un paciente bien realista, no, todo es una mierda, le tengo que hacer ver que hay belleza y hay profundidad y hay amor en las cosas. Tengo que transformar su visión para curarlo. Al idealista, a lo mejor le voy a dar una tapisagria, un medicamento para el tipo 1. Al realista, a lo mejor le voy a tener que dar un sulfo, porque es un tipo 5, amargado y que todo lo ve con cuentas y números. Entonces hay que dar a cada uno. Pero lo mejor es que si no sé que a este se le da esta pisagria y a este sulfo, sí sé que a los dos se les da amor, y el amor que necesita el idealista es equilibrarse hacia el realismo, y el amor que necesita el realista es equilibrarse hacia el idealismo, y así pienso lo de cualquier otra cosa. Otra vez dicho lo mismo, son dos verdades, una verdad fundada en la lógica de los hechos y una verdad fundada en la lógica moral, en lo que yo decido, en lo que es realmente más conveniente para mí y para todos. Ambas cosas. Por supuesto recalcamos los sanadores integrales y esta universidad la verdad de la lógica moral. Pero no podemos recalcarlo tanto que se descuide la parte de la lógica de los hechos.
porque lo que buscamos en esta universidad es la unificación de polaridades, no trasladarnos como campana o badajo de campana hacia otra polaridad y hacernos una especie de iluminados y espirituales, excesivamente idealistas, que no son capaces de ver que hay que fregarse y hay que luchar porque las cosas andan mal y hay que corregirlas. Estamos pues, otra vez, dicho de otro modo, estamos en medio de dos gravitaciones, celeste y terrestre. Sentimos la tierra y entonces nos amargamos, sufrimos y queremos cambiar las cosas. Pero de repente sentimos el cielo y sentimos que me apura, si todo está bien, si todo es un equilibrio, si todo es una maravilla. ¿No les ha pasado eso? Sí. No son que son ustedes bipolares, todos lo somos entonces. Yo a veces amanezco diciendo, ay, ya amanecí pinche mundo. Y a veces amanezco diciendo, qué bueno que amanecí, qué maravilla, hay que trabajar. ¿Soy bipolar? No, es la vida. Hoy reconociste y aceptaste tu parte negativa, oscura, que sufre. Y negativa solo porque te lo puedan decir, pero en realidad es bella y positiva y también saca el jugo hoy. Tu depresión, tu pesimismo, tu falta de ganas de atender a tus enfermos, acéptalas, eres tú. Ya quedamos en que eres nada, ¿no? Eres pobre, así son los pobres. Que ese sufrimiento que hoy sientes sea tu oración que va a producir bendición. Y si amaneces todo optimista y queriendo transformar el mundo y echarle ganas, si quieres más enfermos de los que ya tienes en tu cita, maravilloso también, eso hace falta hoy también. Tú haces falta igual cuando amaneces triste que cuando amaneces alegre. Deja de luchar con eso. Tenemos que comprender entonces que ni triste ni alegre son el estado de la felicidad realmente. El estado de la felicidad es la conciencia de aceptación de lo que te está sucediendo y de tu poder de transformar lo que te esté sucediendo. Por supuesto, amaneces triste, vas a luchar por estar alegre. Y si amaneces alegre, pues no es que vas a luchar por estar triste, pero tal vez te vas a dar cuenta que tu alegría no basta para que tú digas me desentiendo de los demás. Y entonces en cierto modo te encaminas al sufrimiento. Amaneciste muy alegre, pero cuando tu paciente te empieza a contar que tiene deseos de suicidarse, que tal vez lo intentó, o que es un abusador de otras personas y te lo dice con dolor, de modo que tu alegría con la que amaneciste va a seguir tan campante. Tú vas a entrar a esa parte de sufrimiento del paciente que te cuenta, porque esa es la vida. Es una circulación de oración y de bendición, de fuerza y debilidad, de poder y de impotencia, de pobreza y de riqueza. Descansamos otro poco y espero que concluyamos en la siguiente parte.